Salmo 130, versículo 1 al 8. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón. Que tu sangre, Señor Jesús, me limpie de toda maldad. Yo rindo mi vida a tu voluntad, porque yo no vivo por casualidad. Yo vivo en tus propósitos. Que todas las cosas que suceden me ayudan a bien para formarme, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Por eso te pido que hoy abras mis ojos, alumbres mi entendimiento y me enseñes tu palabra para que yo pueda obedecer. Dame el poder que solo me lo da tu Espíritu Santo. Fortalece mi ser interior para que yo pueda vivir agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu reino. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque me perdonas siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque solo en ti hay perdón para que sea realizado. Los invito a que vayamos al libro, a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 12. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 en adelante. Amén. O casi amén. Mientras llegan todos a la cita, hoy vamos a hablar de algo que necesariamente se ve en toda la escritura, pero que tiene que ver estrictamente con cómo Dios nos hizo a nosotros y permítame usar la expresión, y las expectativas que a través de la palabra Dios pone o plantea para que su plan tome lugar en nuestras vidas. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ok. Capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, a partir del versículo 12, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinando todo,
retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta allí. Vamos a enfocarnos, pero era necesario mantener un contexto leyendo el pasaje. Vamos a enfocarnos en los últimos 2 o 3 versículos. El 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esto necesariamente tiene que ponernos a pensar. Porque yo creo que en este momento de nuestro caminar cristiano sabemos de que Dios hace y lleva a cabo obras completas. Dios no hace obras, mucho menos en nosotros su creación, incompletas. Entonces, vale la pena la claridad, porque cuando dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, no significa de que hayamos sido santificados un pedacito y que nos falte otro pedacito de santificación. ¿Sí me hago entender hasta el momento? ¿Cuántos tienen claro, o por lo menos, más o menos claro el concepto de qué es santificación? ¿Qué entienden ustedes cuando uno dicen santo o santificación? ¿Alguien? ¿Está espantando un mosquito o quiere levantó la mano? ¿Qué es santificación? ¿Qué es ser santo? Gracias, Nelly. Una persona santa es una persona que ha sido o es apartada por Dios y para Dios. Entonces ya lo hemos dicho siempre, pero lo repito una vez más, desprendámonos del concepto de que santo es una persona con una aureola, que es totalmente irreprochable, que no comete pecado y que no suda y que tampoco le da mal olor en los pies, como decía antes el dicho peculiar. Entonces, la santificación que Dios hace no está incompleta, aclaro, por eso el abrebocas del mensaje de hoy. Pero dice, y sobre esta parte nos vamos a quedar, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir esto, el pasaje no lo indica, de que nuestro ser, ustedes y yo, cuando nos miramos o cuando otra persona nos ve, está viendo ¿qué? Lo bonito que somos, lo calvo que estoy. Está viendo Cristo. Sí, pero no sean literales. Recuérdense que la Biblia es muy literal, no necesita interpretación. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es todo lo que alguien puede ver siendo nosotros un ser creado por Dios y ahora nacido de nuevo? ¿Qué dice la Escritura? Todo vuestro ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Ya. Ese es todo nuestro ser. Pero lo que normalmente toma lugar es que nosotros nos quedamos con la idea de que nuestro ser es aquello que nosotros pensamos. Y sí, forma parte de él. Hoy vamos a tener una pequeña radiografía de esa distribución que Dios hace de su ser, el ser que Él creó en nosotros, o sea, es decir, su creación. Nosotros tenemos mente, que es nuestra alma, tenemos un cuerpo, que es la chaqueta en donde está esta alma, pero no está solamente compuesto por alma y cuerpo, aunque así pareciera que es después de la caída del hombre. Es decir, el hombre quedó sentimientos y sensación envueltos en una chaqueta de piel que es el cuerpo. Pero recuerden ustedes que cuando somos nacidos de nuevo, la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, Él vivifica nuestro cuerpo y nos hace estar dispuestos y alegres, esperando y recibiendo el sello de vida que de parte de Dios recibimos todos, que tiene que ver con tener vida en Cristo Jesús. Esto significa que nuestro ser, espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, los cuales son creación de Dios y hacen que estemos uno, como Dios mismo es uno y como la Escritura se manifiesta de 3 maneras, si ustedes quieren mirarlo de esta forma. La Escritura habla de ¿qué?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para muchos teológicamente complejo de explicar, complejo de exponer, pero bíblicamente termina siendo mucho más sencillo. Y me quedo con la sencillez de la escritura y no con la complejidad del hombre que quiere interpretar a Dios. ¿Y por qué digo la sencillez de la escritura? Porque tenemos y encontramos que en estos momentos, después del sacrificio del Señor Jesús, el Padre se manifestó a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. El Padre se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, se manifestó como Hijo con la venida del Señor Jesús, pero el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, chao, 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 me voy. Y después, ¿qué pasó? Dice la Escritura que después que el Señor se fue, dijo, les conviene que yo me vaya porque viene quien va a quedar representando a Dios dentro de ustedes, que son el templo aquí en la tierra. Es decir, que ahora el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Que ese ser tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también quedó plasmado en la manera o en el ser que somos nosotros. Ahora Dios lo define de la manera espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta allí estamos claros o tienen algún tipo de pregunta? ¿No? Vamos a referirnos, no vayan a buscarlo, pero vamos a referirnos a Génesis en el episodio en donde aparece un ser que al principio dice la escritura que caminaba de pie, valga esa redundancia, y que después terminó acostado, la serpiente. ¿Ok? Nos encontramos en ese episodio en donde la serpiente pareciera que hizo coquitos en los oídos de Adán. Ahora dirán por qué les digo esto. Y luego, al no tener oído, hizo coquitos en los oídos de la costilla de Adán. ¿Ok? En ese momento la costilla de Adán no se llamaba Eva todavía. Después recibe el nombre de Eva. Cuando ella es formada, el nombre, ¿recuerdan qué nombre le dio o le puso? Varona. ¿Por qué? Porque dice que el varón salió. Pero sucedió algo muy particular en ese momento de la caída del hombre. Ustedes y yo tenemos que de una vez por todas desprendernos de la idea de la manzana. ¿O en qué parte dice la escritura que la manzana verde o la manzana roja o la pintona fue la culpable de la caída? ¿Alguno de ustedes puede citar en qué momento dice la manzana? En el de Blancanieves. En la Biblia de Blancanieves, gracias, Anita. Es decir, que en la Biblia no encontramos nada que nos lleve a considerar que había una manzana. Habla la escritura del fruto. Dice el fruto. ¿Ok? Si usted quiere imaginarse un racimo de uvas, probablemente algunos lo asocian con eso. Mango, no sé si por allá en el trópico había mango, no sabemos. La manzana puede que sea el frío, puede que sea el calor. Usted imagínese la fruta que sea, pero lo cierto es que no estamos hablando de una fruta literalmente hablando, y vamos a entender un poco más adelante a qué y por qué me refiero. Si el tema no fue una fruta que se comió, ¿ok? Si hablo así, si la molestia de Dios no fue porque Eva se comió la manzana y dejó sin manzana a Adán, ¿ok? Y entonces Dios estaba esperando que le dieran la manzana a él y por eso se enojó. Eso es un cuento chino, ¿cierto? No es un tema de la fruta como tal. Pero, ¿qué sucedió antes de que la fruta, como la Biblia lo describe, el fruto, fuese alterado por parte de quien no era Dios? Cambia completamente la manera de pensar, de ver, de escuchar, de recibir lo que el ser humano tenía y debía recibir de parte de Dios. Bueno, esto nos lleva a un pensamiento que quiero compartir con ustedes para que sirva de manera de ilustración. Imagínense, por favor, por un segundo a Adán en conversación con la serpiente cuando le ofreciera el fruto. ¿Ok? ¿Por qué uno dice terminó ofreciéndole el fruto a Eva
y no Adán. ¿Alguno se ha preguntado por qué? Porque la mujer manda. Sabemos que sí, la mujer, yo no sé si manda, sí manda, pero siempre quiso mandar, siempre ha querido mandar y siempre va a querer mandar. Pero bueno, esas fueron tus palabras. Y no más que lo dijo una mujer para que no van a decir que es el pastor. Es que la orden se la dio Dios a Adán. Adán se la transmite a Eva, me imagino yo. Okay. Pero digo yo, pues si a uno Dios le da la orden, uno como que está más claro de que esa es la orden, no es lo que me dices, digo yo. ¿No? Ok, ¿alguien más tiene alguna apreciación? Y es lo que dice. Más fácil de convencerla. Ok. No, yo me identifico Ujú. con el concepto de Nelly porque, pues digamos que a mí me ha pasado mucho que uno se enoja porque dice, pero es que ¿por qué si te lo tiene que decir otra persona si te lo digo yo no me puedes decir? Pues es como lo que te estás diciendo, o sea, si Dios se lo hubiera dicho a ella directamente tal vez, y si no como que bueno, a ver qué pasa. Ujú. Pero yo creo que es por el oído, ¿no? Que la mujer tiene como su oído más, es más sensible en esa parte. Ok, entonces estamos claros todos de que no fue que ofrecieron una canasta llena de todas frutas bonitas y que Eva se sintió atraída, sino que inicialmente, y lo que el contexto nos muestra, es que había una idea que estaba siendo sembrada en la mente y en el corazón de Eva y en este caso de Adán. Pero hago una pregunta un tanto capciosa y reflexiva. ¿Ustedes no creen que existió o existe la posibilidad de que la serpiente hubiera intentado, antes de hacerle a Adán creer que podía comer del fruto que después le hizo comer a Eva? O sea, porque recuerden, perdón, retomo la idea porque tal vez fue confusa. Si Adán fue el que le puso el nombre a todos los animales, es más, podemos concluir que fue el que le dijo a la serpiente, serpiente. ¿Cierto? Porque la escritura dice que a todos los animales él les puso el nombre. Es decir, que Adán sabía. Y la escritura después nos da unos datos y dice que la serpiente era ¿qué? Astuta. Más astuta que todos los demás animales. Entonces, ¿tenía conocimiento Adán de quién era la serpiente y si era astuta o no? Podemos concluir que sí, ¿cierto? Entonces existe la posibilidad de que el primer creado de parte de Dios hubiese tenido interacción con la serpiente a propósito del fruto. No, pero sí sabía que podía llegar a ser, ¿no? Ok, pero replanteo la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que la serpiente le hubiera dicho a Adán, Adán, ¿ya viste ese fruto tan bueno? ¿No vas a comer de ese fruto? Yo digo que muchas veces el diablo y Satanás como que usa a otras personas para llegar a uno cuando no ha llamado la atención de uno. Como que uno siempre dice, pero no quiero y estoy a dieta y paso por la panadería y justo el pan está saliendo y justo no sé qué, justo se llama. Okay. Entonces, si no pudo con Adán, pues convenció a la otra para que la fuera a Es que, gracias a Dios, hacia allá va la ilustración. Porque, por un lado, por un momento, pongamos un momento jocosos. Imagínense a Adán, ¿cierto? Como cualquiera de ustedes y nosotros, hombres, que somos así bien pillines y bien dispuestos y bien diligentes. Entonces, imagínense a la serpiente hablando con Adán. ¿Ya viste ese fruto que Dios dice que no debe de comer? Y Adán dice, ¿cuál fruto? ¿Cuál fruto? Ese que está allá, ese que está allá. Yo lo vi un día, pero no me acuerdo mucho. Adán. Y Adán, ay, mira esas palmas tan bonitas. Adán. Ya me está dando otro cuento, así como ustedes, las mujeres, las señoras, dicen que nosotros los hombres mantenemos, ¿cierto? Distraídos, totalmente mirando, desapercibidos de lo que estaba pasando. Y digamos que existió la posibilidad de que la serpiente dijo, con este tipo no se puede. ¡Qué pereza! No pone cuidado, distraído. Vámonos a hablarle a alguien que tenga un corazón dispuesto para escuchar. Y entonces la mujer aparece. Recuerda que la vez pasada hablábamos de Eva preguntando, ¿veis por qué era que Dios habrá dicho que ese árbol no? No, juguemos de los demás. La pregunta está aquí, lo que tenemos que averiguar es por qué Dios dijo que no.
Entonces, ok, llama la atención de alguien porque hay interés manifiesto, en este caso de la varona o de Eva, de darse cuenta que era lo que pasaba. La idea es sembrada. Y alguien lo dijo ahora casi que de manera reveladora. ¿Por qué termina siendo Eva? Porque el diablo sabía, o Satanás sabía, que Adán le iba a hacer caso a su mujer. Pare de contar. Él intentó, asumamos, por favor, permítame por un segundo simplemente considerar esta posibilidad. Él intentó, digamos, días, semanas, meses con Adán. ¿Qué hubo, Adán? Y Adán seguramente decía, sí, yo me encargo. Sí, como cuando a muchos de ustedes, señores, les han dicho, ay, que para que cambiemos el bombillo, ay, que para que reparemos eso, ay, sí, lo tengo aquí. Okay, ya lo anoté, ya lo tengo anotado. Y seguramente en esa interacción, y lo del fruto, ay, sí, no, yo me encargo. Todo bien. Ya voy. ya voy. Y seguro puede existir la posibilidad que la serpiente dijo, no, ya, me cansé. No más, voy a buscarme a alguien que me ponga cuidado. Y buscó a quien él sabía que iba a escuchar a Adán. Porque Adán sí iba a ponerle cuidado a su señora. Como consecuencia de esto, ¿qué encontramos para que se den cuenta hacia dónde nos vamos a dirigir? Para poder que la mente de la persona sea afectada, ¿okay? Tiene que haber previamente una idea que ha sido sembrada. No es un fruto, no es que nos comamos una idea. Primero ha sido sembrada en nuestros corazones. La escritura cuando dice la que leímos ahora, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Y qué quiere decir irreprensible? Pues que no hay nada que sea reprensible. Así es, que no se debe o no se puede reprochar. Pero resulta que cuando la idea es sembrada en el corazón, en este caso en la mente de alguien, no necesariamente produce frutos de manera inmediata. La idea es sembrada como una semilla que ha sido sembrada y que permea la mente. ¿Y saben qué sucede? Que cuando la mente es permeada, termina afectando el cuerpo y produciendo una respuesta del cuerpo. Y entonces nos encontramos con que, ahí ya está afectado la mente y está afectado la carne, es decir, el cuerpo. ¿Y qué pasó allí con el espíritu? ¿Estaba todavía el espíritu manifiestamente limpio dentro de nosotros? ¿O fue el momento en el que al despegarnos de la obediencia de Dios, ese espíritu, como dice la escritura, se muere? ¿Y por qué me atrevo a decirle que se muere? Porque la escritura dice de nosotros que hemos sido creados de nuevo. Somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Es decir, que nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Entonces recuerden, tenemos el cuerpo, tenemos la mente y tenemos el espíritu. Y ustedes recuerdan que en algún momento la escritura dice que la mujer va a querer mandar o imponer su criterio sobre el varón y Dios le dice, pero ¿sabes qué va a pasar? Que él se enseñoreará de ti. Todo lo opuesto a lo que tu deseo será para él y él se va a enseñorear de ti. Permítanme por favor hacer un juego con los artículos. Tenemos el, la mente, o el alma, la alma, ¿cierto? Y el espíritu. Y la escritura nos dice que el hombre se va a enseñorear de la mujer aunque ella no quiera. Nosotros tenemos una parte interna que es alma. ¿Cómo asociamos nosotros nuestra alma? Cuando a ustedes les viene la palabra alma, ¿qué dicen? ¿Se imaginan algo como un algodoncito así medio transparente que flota dentro de ustedes y que de pronto sale volando como fuera Gasparín? ¿Qué se imaginan ustedes que es el alma? Okay. Mente, Sentimientos, emociones, voluntad, sensaciones, voluntad, ¿ok? Es decir, que toman lugar en cosas que son sembradas y puestas
en la mente. Nuestro cuerpo pues es muy fácil definirlo, es aquello que tocamos, ¿cierto? Esta chaqueta de carne. Y el espíritu, ¿qué es el espíritu? Es una pregunta casi que para algunos filosóficos. Es el que se comunica con Dios, es el que recibe la palabra. La escritura lo define mejor y dice que es el que siempre está dispuesto. ¿Ok? Entonces tenemos un triunvirato allí. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y el alma nos dice la escritura que la carne es débil, pero el espíritu siempre está ¿qué? Dispuesto. Y entonces, si nuestra alma nos advierten que es débil, significa que es fácil de impresionar, que es fácil de manipular. Y usted puede llegar a decir, no, a mí no, yo soy pillín. A mí no me meten el dedo a la boca. Yo estoy claro con lo que me van a querer decir. ¿Ustedes creen que ese pensamiento no pasó por la mente de primero Adán y luego después de Eva? Al propósito de, uy, a mí la serpiente no me engaña. ¿Saben ustedes? Adán sabía quién era la serpiente y seguramente dijo en su momento, yo sé quién es, a mí no me engaña. ¿Y qué hizo la serpiente? Era tan astuta que no fue ella la que lo engañó, sino que buscó quién obedeciera o a través de quién él obedeciera lo que quería. Bueno, ¿Quién lo pudiera convencer? ¿quién lo convenciera? De hecho, a mí no me parece ni siquiera que la expresión sea convencer, porque él no tuvo que ser convencido. Hay un término que se usa cuando el esposo o el hijo que son tranquilos y dicen la señora, es que lo vienen y lo sonsacan. Ok. Sí, como el que lo... Sí, busca quien pueda hacer que se salga de esa decisión que ha tomado. Sí, prácticamente como que ¿quién lo influencia? ¿Qué significa esto? Que nuestra alma como mente está como una esponja siempre seca. Y como está seca, siempre va a estar en necesidad de absorber, de recibir. Por eso se empapa, por eso se llena. Y vuelve y escurre otra vez, destila. Y como destila, les voy a tratar de poner un ejemplo que de pronto es más manifiesto. ¿Algunos de ustedes han cogido alguna vez un pedazo de esponja literal? ¿Cierto? Seco, usted lo comprime y lo suelta y ella regresa a su forma original. Pero ¿qué pasa si usted la sumerge en un contenedor de agua? Ella va a empezar a absorber, ¿cierto? Y usted puede sacarlo, escurrirlo y todo va a gotear. Pero digamos que no lo escurrió, que la sacó así empapada y la puso en alguna parte. ¿Qué va a pasar eventualmente con el líquido que tiene esa esponja? Se va a drenar, va a escurrir y va a quedar otra vez vacía. Ese es el contexto del alma en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Pareciera que se llena de emociones y uno dice, pero ¿y hasta cuándo yo voy a reaccionar de la manera que reacciono? ¿Y hasta cuándo voy a pensar de la manera que pienso? ¿Y por qué me aflijo todavía con aquello que me estoy afligiendo? Y parece que vienen circunstancias externas como si nos comprimieran y entonces sale. Y uno dice, ay, ya, quedé descansado. Pero ese descanso implica en muchos casos de que está listo para recibir más y más. Y entonces, como sucede con la esponja, no hace diferencia de qué es lo que va a absorber. La esponja, si usted la pone en agua, va a absorber agua. Pero si usted la pone en una gaseosa, ¿usted cree que la esponja va a decir, ay, no, gaseosa no? Estoy a dieta, gaseosa no, y porque tiene mucho azúcar. No, la esponja va a absorber la gaseosa. Pero digamos que usted no tiene ni gaseosa ni tiene agua. Cayó en un balde con aceite. ¿Qué va a pasar con la esponja? Va a absorber. Está diseñada y destinada para absorber aquello que hay en su entorno. Y que no sabe distinguir si lo que va a absorber o lo que lo está llenando lo va a beneficiar o no. Simplemente absorbe. Se los pongo en otro contexto. La ciencia... A eso se refería entonces el Señor Jesús cuando decía un poco de levadura. Leuda toda la masa. La ciencia, o por lo menos algunos estudios de parte de la ciencia, concluyen que el cerebro
no determina, o cuando hablo del cerebro hablo de esa función pensante sí, hormonal también, pero neuronal que hay al interior de nuestra cabeza. Que el cerebro no distingue entre cierto o falso. La información que llevan las neuronas es netamente información. El cerebro, en su acción de pensar, no determina esto es falso o esto es verdadero. Eso lo hace el criterio que nosotros hemos recogido alrededor. Pero para el cerebro es exclusivamente información que almacena. Entonces, por allá algún día, siendo niño, a la niña la metieron en un closet, le apagaron la luz y le dijeron que el coco o el diablo o el duende iba a venir por ella. ¿Y qué creen que pasó en la mente, en el alma de esta niña o de este niño a esa edad? Uno podría decir, no, pues esto pasó hace muchos años. La ciencia, desde la psicología, habla de traumatismos. Pero lo que literalmente ha sucedido es que en esa almita ha sido sembrada una idea que no determinaba si era cierto o falso y que simplemente está allí. Y en muchísimos casos, conforme pasan los años, las personas empiezan a manifestar de manera exterior circunstancias en su vida, en su día a día, que los psicólogos empiezan a querer esculcar al pasado y por qué esta persona piensa y actúa de esta manera. Y en muchos momentos la respuesta es acerca de circunstancias que han sido traumatizantes para estas personas. Algunos las recuerdan, otros simplemente las vivieron y dejaron que pasaran. Pero no por ello cambia el hecho de que nuestra alma ha sido diseñada y dispuesta para absorber. Siempre va a absorber y siempre va a destilar. Y eso que cae, alguna parte tiene que caer. Una persona que viva en amargura, pongámoslo así. ¿Qué normalmente puede suceder en su cuerpo? Entendiendo la amargura como eso que está destilando de lo que la provoca y que cae. ¿Cuál es la consecuencia? Dicen los médicos ahora que va a suceder. Ese es el pico. ¿Cuál es la enfermedad de moda del siglo XXI? El estrés. ¿Y por qué se ocasiona el estrés? Por el exceso de cortisol. Esa es la respuesta médica. ¿Y por qué se produce el cortisol? Porque es lo que genera la alarma en el... Porque hay una necesidad de estar alerta, ¿cierto? Listos para defenderse. Y entonces, el exceso de cortisol, dice la ciencia, empieza a generar una especie de efecto dominó en distintos sistemas de nuestro cuerpo. Y el cuerpo, cuando no tiene esa regulación, entonces se desequilibra. Y encontramos hoy en día la enfermedad de moda, porque todo es estrés. Y es más, ahora le agregaron un apellido, dice, ¿el estrés qué? Bueno, pero también dice que el estrés ¿qué? Mata. Y uno dice, pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué es el estrés? Una sustancia, un azar. Ahora dicen que el estrés mata, y es verdad. Las estadísticas muestran que los ataques al corazón, los ataques cerebrales, en fin, todos y muchos son, como lo decían ahora, generados por un estrés. Y ansiedad. ¿Y la ansiedad qué es? Estrés. Porque hay incertidumbre. Bueno, me estoy metiendo por distintas facetas, pero creo que son totalmente importantes. La Escritura dice de nosotros que nosotros no luchamos contra ¿qué? Sangre y carne. Carne ni sangre, sino que nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice y nos invita a llevar cautivo o cautiva a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Entonces noten ustedes que hay una circunstancia muy particular aquí. La Escritura describió alma, cuerpo y espíritu. Y decíamos ahora que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. ¿Y uno cómo puede guardar? Porque alguien dirá, el cuerpo irreprensible, pues me quedo quieto, porque, no sé, 100 años y me quedo quieto y nadie puede decir que mi cuerpo hizo nada malo, ¿cierto? Alguien dirá, la mente no, pues, como me puse en blanco.
Estaba tan blanco que quedé blanco. Y entonces mi mente es irreprensible. ¿Y el espíritu cómo hace para estar también irreprensible? Ah, no, pues porque ya somos nacidos de nuevo. Pero cuando la escritura dice que se ha guardado irreprensible, nos está diciendo que no lo hagamos conforme el mundo dice que lo hagamos. Nosotros no podemos, no debemos, y esto inclusive es altivez, no podemos considerar que podemos defender nuestra alma o nuestro cuerpo con las armas que el mundo da. Por eso lo peligroso y lo sensible de confiar, en este caso en la ciencia, a propósito de la psicología o de la psiquiatría. Una depresión no se puede calmar o no se puede sanar más bien con una medicina. Si bien la ciencia médica la va a recetar y en algunos casos es lo único que para muchas personas funciona. Pero saben ustedes que termina siendo una respuesta temporal. Conocemos casos cercanos, testimonios cercanos, en donde la medicina dejó de ser una opción para sentirse en paz consigo mismo. Donde la medicina dejó de ser la única opción para espantar ese demonio de depresión. Donde fue reemplazado por algo que ahora no se puede explicar qué es, pero que llegó a través de conocer a Dios de manera personal. Y aquello que en el pasado solamente dependía de una pastica, de un cuartico o media pastica, de pronto ahora solamente depende de la confianza que tenemos en lo que Dios ha dicho y ha hecho de nosotros. Entonces, la Biblia es muy clara cuando dice que nuestras armas no son carnales. Ustedes o yo no podemos responder, pongo un ejemplo, a una situación de rabia extrema con me voy a calmar, me voy a calmar. ¿Cierto? Es que cuando te dé mucha rabia cuenta hasta 10. Y bueno, es mejor que cuente hasta 10, de pronto se le olvida por qué era que estaba contando. ¿Cierto? De pronto se le olvida. Pero nuestra respuesta no puede ser, no, es que cuando yo cuento hasta 10 me calmo. Porque usted lo que está haciendo allí es disfrazando el verdadero origen de por qué se enoja. Porque sus armas no pueden ser las armas que el mundo ofrece. La manera como usted dejó de fumar con el palillito o con el cigarrillo de dulce, ¿cierto? Porque así recomiendan algunos. Coja un palillito y reemplácelo por el cigarrillo cada vez que le ganas de fumar. Y le funcionó. ¡Ay, qué bueno! Dios quiera que nunca más vaya a probarlo. Pero ¿sabe cómo va a ser verdaderamente libre? Dice la Escritura, cuando seamos libres por la palabra. Es decir, nosotros no debemos refugiarnos, no digo que sea pecado, aclaro, acudir a la ciencia ni a la medicina para nada, eso es lo que estoy manifestando, pero nosotros no debemos acudir y confiar exclusivamente en repeler aquello que nos afecta a nuestra alma solamente con remedios externos. Porque lo que el alma adolece es aquello que ha sido puesto ya dentro de ella. Y como sucede normalmente, que lo que destila el alma afecta el cuerpo, entonces Dios está detrás, ya no de nuestro cuerpo, que en algún momento o Él se lo lleva y lo transforma, o se muere aquí y se desaparece. El cuerpo ya no es la prioridad. ¿Y ustedes creen que el alma ahora es significativa? El alma es el que está absorbiendo y es el que manipula y es el que hoy nos dice si nos sentimos bien o nos sentimos mal. Pero el alma es una sensación que está supeditada a lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, si nos sentimos bien, como que, yo no sé si ustedes entraron hoy, ay, porque estamos acomodados así. Sí. ¿Cierto? Como estamos raros. Y yo lo veo de aquí para allá y como que, ay, estamos raros. ¿Y por qué raros? Si estamos reunidos, estamos congregados, ¿cierto? No tendría nada más que importarnos. Pero nosotros estamos muy supeditados a aquello que vemos y cómo eso nos moldea. Esto fue lo que le pasó a Eva en su momento. Llegó Satanás y le dijo, mira, Eva, así, en caleñol, porque él habla también caleñol. Eva, mira, es que estaba hablando con Adán hace rato, pero no me para bolas. Mira, le ha dicho que sí, que él se encarga, pero no nada de nada. Y el pecado puede haber sido, ¿y qué fue lo que le dijiste? ¿Cierto? Decime lo que yo sé cómo convencer. Y efectivamente así pasó, porque el alma es fácil de convencer.
Y eso es algo que ustedes y yo no nos podemos dar el lujo de pensar que a nosotros no. Que a otros sí puede afectar. Que el alma es fácilmente modificable o influenciable a otros, pero a mí no. No, yo sí estoy firme. La escritura dice que el que está firme tenga cuidado de no caer. Porque nuestra alma está abierta, siempre, siempre, siempre dispuesta a absorber lo que haya a nuestro alrededor. Bueno, continúo. Como nuestras armas no son carnales, nosotros no deberíamos responder con las mismas armas del enemigo. Y voy a poner un ejemplo para hablarles de qué, o contarles de qué estoy hablando. Si, imagínense ustedes, en esta serie de supuestos, que Satanás en un principio, cuando iba a influenciar a Eva, hubiera dicho, por favor, que alguien me traiga una muñeca que parezca Eva. ¿Quién tiene alfileres? Por favor, tráigame un conjuro. Y que hubiera cogido una muñeca y dijera 4 pases mágicos, 5 alfileres, y entonces sí hubiese ido a tentar a Eva. ¿Cierto que no? Nada que ver. Esa es la manera como muchas veces se interpreta o se visualiza o se visibiliza el cómo el reino de las tinieblas actúa. Y no quiero decir que no actúe, actúa. Pero en muchas ocasiones la manera de la respuesta que la iglesia o las congregaciones han tenido ante esas circunstancias es usar circunstancias parecidas. Entonces, pongo un ejemplo. La autoridad de la ciudad, en este caso sabemos que tenemos un personaje, para no decir nada más, Dios lo guarde, Dios lo bendiga, pero está tostado. Entrega a la ciudad, o por lo menos presenta sacrificios, que ahora llaman a manifestaciones culturales ancestrales. Y eso parece que es bonito, y eso suena educado, y eso suena académico. Y uno dice, wow, una manifestación cultural ancestral. ¿Y usted sabe qué significa cultura? ¿No? Culto. La cultura tiene que ver con culto a lo que sea. Forma parte de lo que vivimos. Pero cada vez que la gente o la sociedad se agacha ante algo, está viviendo o aplicando cultura a algo. Entonces, en el ejemplo que les pongo, tenemos a la autoridad que dice, vamos a celebrar que ahora somos autoridad en la ciudad. Entonces, convoquemos a los ancestrales para que bendigan a punta de rezos y machetazos y entreguemos los sacrificios, las frutas a estas potestades. No le llaman potestades, porque recuerden, son manifestaciones culturales ancestrales. Entonces pasa el grupo de hermanos cristianos por ahí. ¡Ay, hermano! ¡Uy! ¿Cómo así que están haciendo esto? ¿Qué hacemos? Y alguien dice, ¡ay, yo tengo una menorá en la casa! Y yo tengo una vela con 7 puntas. ¿Ok? ¡Ay, no! Yo tengo en mi casa la Biblia abierta en el Salmo 91. Tráiganme esa Biblia. Y pareciera que entonces la tentación de muchos casos en las congregaciones es a responder con los mismos medios. Yo no sé si ustedes lo han visto, lo han vivido, han sido partícipes de ellos o han sido invitados. Cuando esto sucede es como si nosotros nos viéramos obligados a responder con algo que también se vea. Hablo en términos de materializar cosas, ¿cierto? Ay, es que a fulana de tal le hicieron brujería. Y entonces, ay, ¿qué hacemos? No, agua. O sea, que tenemos que reemplazar lo que le hicieron malo con algo que nosotros creemos que es bueno. Como si entonces ahora fuéramos chamanes cristianos. Cuando la escritura que nos dice que nuestras armas no son carnales. O sea que si a usted se le ocurrió buscar la menorá, de pronto se va a meter un menorazo al chamán que estaba haciendo eso. Mentira, no lo vaya a hacer. Pero no son nuestras armas físicas las que Dios nos ha llamado a usar para defendernos. Pero dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Eso significa de que la fortaleza de ustedes y mía delante de Dios está en nuestro ser espiritual. Aquel que ahora está dispuesto a escuchar de Dios, a recibir de Dios y a compartir con Dios. Nuestra alma
no quiere hacerlo. Es más, la Escritura dice, no quiere ni tampoco puede. Por más que nosotros queramos, que nos digamos, no, es que yo siento, yo tengo unas ganas de ir a la iglesia. Usted venga a la iglesia porque tenga ganas, pero cuando no tenga ganas, También. venga más. Tome la decisión y venga, yo tengo que ir más ahora que no tengo ganas. No dependa de sus emociones para decidir, uy, hoy sí fui tocado por la palabra. Porque usted debe ser tocado por la palabra. Sienta cosquillas o no sienta cosquillas. Se le paran los pelos o no se le paran los pelos. Usted tiene que confiar que es la palabra de Dios la que lo va a liberar, la que le va a hablar, la que lo va a bendecir. No es la oración, no es la alabanza. Ustedes saben, lo hemos dicho en el pasado. Seguramente otras congregaciones dirán, ay, estas dos cancioncitas que cantan. Y uno ni le pone volumen. O sea, hasta pasito. No, pues, ¿cuál es el poder de la alabanza a ver ahí? Pero nosotros no venimos aquí por si se nos paran los pelos. Venimos aquí porque vamos a adorar a Dios y Él dice en espíritu y en verdad. Y cuando eso sucede, somos transformados verdaderamente. Como dice la Escritura, de gloria en gloria, como por su poder, por su espíritu. Dios nos llama a nosotros a depender espiritualmente de Él, porque no podemos depender de nuestra alma. Nuestra alma está constantemente contaminada de cosas que creemos que son muy buenas, pero también de cosas que creemos que son no tan buenas. Porque es una esponja. Ha sido diseñada para que allí se depositen todas las emociones y las sensaciones que en el día a día vivimos. Ahora, Dios nos alienta a que hagamos la exprimida, pero para que se llene con su palabra. No hay otra manera de alimentar. Uno podría decir, no, pero es que si me voy de paseo, me voy a sentir muy bien. No, pero si puedo gastar dinero y no me endeudo haciéndolo, también me voy a sentir muy bien. Pero si consigo el esposo, la esposa que estaba buscando, ahora me voy a sentir muy bien. Y nada de eso es verdad, aunque nos haga sentir muy bien. Lo verdadero es lo que Dios dice que es y que toma lugar en nosotros a través de su palabra. Es decir, nosotros estamos convocados hoy aquí a reunirnos, no para que nos sintamos bien. En esto me gustaría cada vez ser más claro. Aunque nos sintamos bien. Pero nuestra convocatoria no es para que nos sintamos bien. La convocatoria de parte de Dios aquí, para congregarnos y reunirnos, es para que seamos transformados. Y que nuestro entendimiento cada vez sea transformado. Es decir, que cambie de forma. Que los argumentos que antes teníamos caigan delante de la presencia de la palabra de Dios. No delante de quien lo dice, del ministro o ministra de turno, sino de la palabra. Porque saben ustedes, y esto se va a convertir, si Dios me lo permite, casi que en un eslogan de aquí en adelante. Nosotros venimos a la congregación y nos congregamos porque la respuesta es Jesús. Más nadie, más nada. La respuesta es Jesús. Es que el pastor dice unos chistes malos, pero dice que son cosas buenas. Yo quiero que me toquen las buenas, me olvido los chistes malos. No estamos aquí por el pastor o por la pastora, estamos aquí porque Jesús es la respuesta. La respuesta no es las buenas ideas, la respuesta es Jesús, que está acompañado de buenas y excelentes ideas. Les comparto una anécdota, bueno, no es anécdota, forma parte de la historia, por lo menos de los romanos o los griegos. Esto es mitología. Los griegos, alguien que me ayude, mitología griega o romana, se dice las dos, ¿cierto? Bueno, porque eso no es comprobado, pero forma parte de sus historias. Entonces han escuchado hablar de Troya, ¿cierto? ¿Saben acerca de Troya, más o menos? Ok, pero ¿saben el contexto del caballo de Troya? Sí, que había gente adentro y todo eso. Pero ¿saben un poquito más atrás de Troya? ¿Qué era Troya? Una ciudad. Troya era una ciudad. Y para contextualizarlo de acuerdo a la historia, dice que Troya estuvo sitiada por alrededor de 9 de 10 años. Sitiada es que el ejército
estaba alrededor y los tenía, había cortado todos los suministros que tenían. Casi 10 años. Pero la ciudad era tan fuerte y tan bien estructurada que era inexpugnable. Era imposible que desde afuera la pudiesen tomar. Y dice la historia, e inclusive hay algunas referencias bíblicas, no de la historia, pero sí de lo que le voy a decir, que existía una costumbre entre los pueblos a propósito del ejército que vencía o el ejército que era vencido. Y es que cuando el ejército vencido se rendía, normalmente entregaba un presente en señal de todo bien, a aquel que lo había vencido. Preparaban un presente. Ustedes recuerdan, por eso les decía que les iba a dar la referencia bíblica, cuando Saúl estaba esperando a Jacob. Recuerdan que él sale con toda su familia y con todos sus ganados. Ya Saúl estaba bravísimo con él porque él había engañado con su papá. Y dice la escritura que Jacob envía un presente por delante a Saúl. Esaú. Perdón, Esaú. Yo estaba hablando de Saúl. Sí, gracias, Patico, Esaú. Gloria a Dios. Ya estamos parecido. No, pero es parecido, es parecido. Envía por delante regalos y presentes para, en teoría, mitigar la posible rabia de Saúl. Bueno, en este caso la historia dice que cuando los griegos entendieron que no iban a poder entrar a Troya, uno de sus santos griales, de sus sacerdotes, de sus sollados, tuvo un sueño por allá y dijo que lo que tenían que hacer era simular que se rendían y entregar un presente a la ciudad. Y ellos se dedican entonces a construir el caballo, el famoso caballo de Troya, que termina siendo una pieza de carpintería seguramente preciosa, gigantesca, para que entrara una cantidad X de soldados. Pero lo que ellos hacen es que simulan que se rinden y el sitio que tenían a la ciudad empiezan a quitarlo y empiezan a irse. Como dan de entender, ya, nos cansamos, nos rendimos. Pero ahí les dejamos este presente en señal de que reconocemos que ustedes han ganado. Y la historia dice que quienes estaban adentro empezaron a ver cómo los otros se retiraban y dijeron, ay, y dejaron el presente. Pues dejaron el regalo, o sea, ya se rindieron. Abramos la puerta, miremos, wow, qué bonito. Y dice que mientras el presente estaba adentro, ya aseguradas las puertas, en la noche salieron los soldados que estaban al interior del caballo. Y ahí se armó, como dicen, la de Troya. Desde adentro pudieron permear aquello que antes era inexpugnable. ¿Qué es lo que sucede en el alma y en la mente y el corazón del ser humano? Lo que está adentro es aquello que corroe, que corrompe o que puede dar frutos. Para justicia, como dice la Escritura, o tal vez para perdición. Hay un concepto en arquitectura o en matemática que está alrededor de un domo. ¿Saben qué es un domo, cierto? El domo tiene unas figuras hexagonales que se unen y se superponen y hacen que desde afuera sea supremamente fuerte y firme, porque cada una de ellas se apoya en la siguiente. Esa es la figura que se expresa o que se explica para definir por qué un huevo de una gallina es duro por fuera. ¿Cierto que tiene que uno... En las puntas. O sea, uno tiene que hacer una presión demasiado fuerte y con bastante rudeza para que se quiebre. Pero cuando se hace una presión medida, él está diseñado estructuralmente para aguantar. Por esa razón, un pollito, con ese piquito que todavía está tierno, desde afuera no podría abrir el hueco que sí puede abrir desde adentro. Esta es la figura que se utilizó en Troya. Y esto es lo que sucede en
el ser que Dios ha hecho de nosotros. Nuestra alma, es decir, nuestra mente, se ha permitido de que llegue un troyano. Ustedes que son bien tecnológicos, ¿saben a qué nos referimos cuando se habla de un troyano? Un virus. El virus. ¿Y por qué le dicen troyano? Precisamente como eco de la historia que acabamos de narrar o de escribir. Porque viene escondido en otra cosa. Viene escondido en esa promoción que le dicen, Amanda, te ganaste 10 millones de pesos si haces clic aquí. ¡Ay, sí! Lleva 3 minutos dándole clic, clic, clic. ¿Ok? O, qué sé yo, José, eres el heredero del príncipe de Bugatti. Si solamente envías tus datos y el número de tu cuenta y el código, ¡ay, sí! Hagámosle para que nos llegue la agenda. Me lo estoy exagerando. Pero un troyano es básicamente algo que tiene un virus al interior cuyo propósito es apoderarse de la información que hay ahí. Y si alguno de ustedes ha experimentado alguna vez un virus en su computador, saben de qué estamos hablando. Nuestra mente, que cree que sabe todo, no sabe distinguir entre aquello que le conviene y lo que no le conviene. Y como absorbe, recibe mucho. Y cuando recibe, lo que produce le puede producir todo lo opuesto a lo que espera. Y como un troyano, puede despertarse una persona en algún momento, ay, pero yo no sé en qué momento empecé a pensar de esta manera. O no sé en qué momento empecé a actuar de esta manera. Y yo no sé por qué de pronto empecé a sentir miedo de aquello. O porque tengo incertidumbre de lo otro. Y es difícil encontrar el rastro de en qué momento esa idea fue sembrada desde afuera, pero que en algún momento logró entrar. Dios quiere, y con esto vamos acabando por hoy, que entendamos que las luchas nuestras, que no son carnales, sino que son espirituales, deben ser asumidas y enfrentadas con el poder de la palabra de Dios. Es lo único que tiene poder. No es con mantras, no es con actividades, no es con estrategias humanas, aunque parezca que funcionen, pero no nos hace, como dice la Escritura, verdaderamente libres. Dios quiere que ustedes y yo seamos verdaderamente libres. ¿Y saben por qué? Les decía que se va a convertir en un slogan, porque la única respuesta es Jesús. No hay otra respuesta, es Jesús. Nosotros estamos aquí y venimos aquí por lo que Jesús hizo por nosotros, pero por lo que Jesús nos dice, no por lo que el predicador del turno diga, es por lo que Jesús dice. Y la Escritura nos dice, cierro con la que abrimos, 1 Tesalonicenses 5, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y la única manera de guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida del Señor es con armas que no sean nuestras. Tómese la agüita que le cae bien cuando tiene molestia de estomacal. Tómesela. Cuando tenga mal genio, acuéstese a dormir. Es mejor que pelee con usted mismo dormido y no con los demás afuera. Pero cuando tome la decisión de luchar verdaderamente con lo que origina el mal genio, hágalo con la palabra. Cuando tome la decisión de luchar con lo que origina la molestia en su cuerpo, hágalo con la palabra. Tómese la agüita, tómese la palabra. Cuando encontremos la verdad en la palabra, vamos a ser verdaderamente libres. Y nuestra alma va a empezar a someterse, como lo dijimos en un principio, que Dios le dijo a Eva, tu deseo será sobre él, pero él se va a enseñorear de ti. Nuestro espíritu es el que tiene que enseñorearse de nuestra alma. Así fue diseñado. Por eso la Escritura dice que él siempre está dispuesto. La invitación es a que tengamos siempre presente que Jesús es la respuesta, pero que nuestra alma no es tan pillina como nosotros creemos que es. Es más, es fácil de engañar. Por eso tenemos que buscar a aquel que sí está dispuesto, conocedor de la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre poderoso,
Qué bendición, Señor, poder encontrar la manera de tener comunicación y comunión contigo. Perdónanos si hemos asumido o hemos acudido a estrategias humanas que tal vez han funcionado temporalmente, pero que verdaderamente no resuelven de raíz aquello que tú sabes que tiene que mejorarse en nosotros. Perdónanos si no hemos buscado tu rostro, si no hemos hecho uso de tus armas, las que nos has dicho que verdaderamente funcionan, Señor. Y tu escritura dice, Señor, que nuestra arma es tu palabra, que tiene dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, aparte la divide en dos e indaga todos los pensamientos que hay en nosotros y en nuestro corazón, Señor, y nos sana verdaderamente. Te pedimos que nuestra alma, Señor, se siga sometiendo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.